Hola, ¿qué tal? Segunda edición de Las Cuatro Esquinas en esta semana típica que comenzamos con festivo, ya retomando el ritmo del trabajo después del parón navideño, y en una edición en la que, si deciden quedarse con nosotros, vamos a recibir en nuestro plató al último rockero, el último bluesman, como se encanta presentar, Antonio Navarro, Navi. Acaba de publicar su último libro, 30 años de blues mal contados en Antequera, y con él vamos a tener la oportunidad de repasar no 30, sino casi medio siglo de historia de rock and roll y de música alternativa en torno a un sello discográfico que, por cierto, montó simplemente porque querían grabar canciones de su grupo, Los García. Eran los más vanguardistas y los que estaban siempre tirando del carro de la cultura. Estuvo también unos años allí y claro, eso pues se le pegó. Luego entonces no nos conocíamos y hubo un cierto momento en el que nos conocimos aquí en Antequera y fue cuando ya empezamos vimos que teníamos unos gustos musicales muy parecidos, vimos que aparte de los gustos musicales teníamos una pasión por la música. En un día en el que también vamos a ofrecerles algunas de las imágenes que nos dejó el Zona Gamer, que se ha promovido desde el Ayuntamiento de la Casa de la Juventud. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step. Y todo ello en una jornada en la que nos vamos a ir hasta la sede de la agrupación fotográfica antequerana y en donde se ha inaugurado la exposición colectiva de las imágenes ganadoras de la 28ª Bienal. Laudate Domino, el éxito que vamos a escuchar en cuestión de unos minutos para cerrar nuestro programa desde la iglesia de San Agustín con la orquesta de Apente y el coral María Inmaculada. Comenzamos ya así, con las cuatro esquinas de hoy. Y lo primero que hacemos es irnos hasta la Casa de la Juventud, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir la tarde en la Zona Gamer, una de las actividades promovidas por el consistorio para la recta final de este periodo navideño. Y estamos en la Casa de la Juventud de Antequera, donde durante los días 2 y 3 de enero vamos a poder encontrar instalaciones como estas que vemos aquí, videojuegos y consolas, para que aquellos amantes de este tipo de entretenimiento puedan venir a disfrutar. the moon and water meet.
close to harmony when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we Y estamos aquí con Daniel Ferrer, uno de los directores de la empresa que ha hecho posible estas instalaciones aquí en Antequera. Cuéntanos. Pues nada, ofrecimos al ayuntamiento la posibilidad de hacer un salón del manga aquí en el ayuntamiento. Nos dijeron que querían probar antes algo más pequeñito para ver qué tal a la gente le venía, y le ofrecimos hacer una jornada de videojuegos y de juegos de mesa, la otra parte de los juegos de mesa. Y nada, aquí estamos, como veis hay mucha animación y estamos muy bien. Hay un poco de todo, novedades, hay Fortnite, hay otros juegos de novedades, un poquito de todo. ¿Qué tipo de consolas podemos encontrar? Pues toda la última generación, tenemos PlayStation 4, tenemos Nintendo Switch, tenemos Xbox One y tenemos 2 zonas de realidad virtual con las de la última generación para que la gente pueda comprobar cómo es la realidad virtual y eso. Son además totalmente gratuitos, son para chicos entre 12 y 35 años. ¿Y el horario? Pues hoy jueves estamos de 4 a 9 y mañana estamos con un parón al mediodía de 10 a 2 y de 4 a 9. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly. Y nosotros nos quedamos aquí, compañeros. Yo voy a disfrutar también de estas instalaciones y me voy a echar una carrerita. Nos vemos. Bueno, pues Antequera, aunque no todos lo sepan, es conocido por sus manifestaciones culturales, patrimoniales en los más diversos ámbitos, y hay una manifestación artística musical que es el rock y el blues, por el que también es conocido Antequera en muchísimos lugares del país e incluso más allá de nuestras fronteras. La vinculación de Antequera al blues parte de un grupo de aficionados al mundo del rock, y quizá el germen está en la persona que esta noche nos acompaña y que recientemente ha publicado este libro, 30 años mal contados de blues en Antequera, que personalmente considero es solo la punta del iceberg de una historia mucho más larga que tiene muchos más años y que hoy vamos a repasar pues en compañía del que me encanta bautizar y etiquetar cuando viene a nuestro plató como uno de los últimos bluesman o rockeros de nuestra localidad. Antonio Navarro, Navi, muy buenas noches, enhorabuena por su nuevo libro. Buenas noches.
ya por fin vio la luz, ¿no? Después de tanto Sí. hacer promoción ahí subliminal en las entrevistas pre-blues, al final ha salido. Algunas veces hemos hablado aquí de cómo iba el tema y ya lo tenemos aquí, sí. Bueno, la excusa perfecta para echar un rato de charla sobre la historia de lo que al final es el rock y su manifestación, el blues. Yo no sé si vincularlo, yo me pierdo un poco, en Antequera, porque hay mucha gente que puede decir, bueno, es que Antequera realmente no tiene mucho que decir, pero, y empecemos por ahí, es así, ¿no? Es decir, Antequera es conocida, aunque en los propios antequeranos no lo sabemos, por ser un emblema de la promoción fundamentalmente de ese estilo musical que es el blues, ¿no? Pues sí, bueno, están relacionados el blues y el rock. El rock and roll es una de las ramas del blues. Contando un poquito de historia, digamos que después de la Primera Guerra Mundial, se produjo una inmigración hacia el norte muy grande de trabajadores negros del sur de los Estados Unidos hasta Chicago. Allí fue donde se hizo el blues eléctrico. Y a mitad de camino, pues estaba Memphis. Allí se quedaron muchos y con la mezcla del country y el blues, pues fue donde salió podemos decir que de ahí surgió luego el rock and roll. Con lo cual el blues es casi, se puede decir, el anterior y germen del propio rock, ¿no? Sí, podemos decir que es el padre. El blues tuvo un hijo y se llamó rock and roll. Hay una canción de los Bluefalos que hablan así. Y luego, pues sí, Antequera, pues la verdad que es conocida como ciudad del blues, ciudad muy relacionada al blues, pues por supuesto por el festival, porque hay un sello discográfico, en fin, porque aquí, como hemos dicho algunas veces, el blues no duerme cuando se termina el festival, sino que se siguen viendo grupos, vienen grupos a grabar, vienen grupos a tocar, y siempre está activa, y además es una ciudad pionera también dentro del blues en España, ¿no? Y también, evidentemente, por esa vasta historia del Festival de Blues, que son más de 30 años y que ahora también vamos a tener la oportunidad de repasar. Pero yo, si me lo permite, y además al César, lo que es del César, seguramente, por el trabajo de usted y su socio Antonio Blanco, el mítico gerente de Antonio Blanco Discos, o Blanco Discos, no recuerdo muy bien el nombre, que estaba en la calle Carretero, están detrás de toda esta corriente de eventos del Festival de Blues propiamente dicho, e incluso de que en Antequera exista uno de los últimos sellos discográficos alternativos que siguen funcionando a nivel nacional. Todo empezó, si tuviéramos que hacer una película de esta historia, estaría el plano cerrado y se escucharía una música rock, música de blues, saliendo de una pequeña radio de una alumno de un colegio de huérfanos de Madrid. Y se abriría el plano y aparecería Navi cuando era joven, ¿no? Sí, se hace la imagen así. Y sí, yo escuchaba cuando estaba interno en el colegio en Madrid por las noches, cuando me metía en la cama, metía el transistor debajo de la almohada y escuchaba la radio de la base norteamericana de Torrejón, que está a unos kilómetros de allí de Madrid. Y ahí es donde empezabas a escuchar música que normalmente no escuchabas por los canales normales de radio de aquí en España. En aquella época también, incluso antes Antonio Blanco no vivía aquí en Antequera, estuvo una época viviendo en Cataluña, en Barcelona, y allí no había bases norteamericanas, pero la verdad que los catalanes siempre han estado muy a la vanguardia de la cultura en España, sobre todo en aquella época, antes de que le entrara toda la diarrea esta de la independencia y eso. Eran los más vanguardistas y los que estaban siempre tirando del carro de la cultura. Estuvo también unos años allí y claro, eso pues se le pegó. Luego entonces no nos conocíamos y hubo un cierto momento en el que nos conocimos aquí en Antequera y fue cuando ya empezamos vimos que teníamos unos gustos musicales muy parecidos, vimos que aparte de los gustos musicales teníamos una pasión por la música bastante desenfrenada y entonces decidimos pues dedicarnos a esto, ¿no? Bueno, pero eso es un resumen muy rápido de algo que tiene su componente anecdótico que merece la pena repasar, porque es una historia muy parecida, pues no sé cómo decirlo, el ambiente que a lo mejor se vive en el entorno de algunos establecimientos locales un poco alternativos, ¿no? Como el de Bistro, por ejemplo, el colectivo Mollete Collective en su momento. Entonces llegó alguien, de hecho hemos tenido aquí productores de un programa de radio, el Laboratorio de Sonidos, que
que por lo típico llaman a la puerta y dicen quiero o hacer radio, me gusta el rock o quiero montar un concierto. Y en una de las vacaciones en la que volví a visitar a su familia desde el colegio donde estaba interno en Madrid, fue precisamente lo que le llevó a conocer a Antonio Blanco por casualidad, ¿no? Sí, bueno, por casualidad o el tema del destino, más que una casualidad, fue que yo vine aquí y no tenía ni puñetera idea de por dónde empezar a hacer un festival de rock, y entonces pues fui a hablar con Ángel Guerrero, que yo conocía, que lo conocía porque siempre lo había escuchado por la radio, también poner música, un hombre que estaba siempre muy unido con la música. Él había traído aquí a grupos que a mí me habían gustado mucho de más pequeño, como eran Los Canarios, Los Pequeñiques, Los Ángeles, y entonces fue preguntarle a él, a ver, pues contarle la historia que yo tenía en la cabeza, y entonces él me dirigió hacia la calle Carreteros, que acababan de abrir una tienda de discos pequeñita, y que el hombre de allí pues que también quería montar un festival, y entonces fue como fui allí y como pues llegué a conocer a Antonio Blanco. Las malas influencias de dos jóvenes antequeranos emigrados, una a Madrid y otra a Barcelona, sí, que les hizo pues importarlas aquí, y esas malas influencias les hicieron volverse aficionados, apasionados del rock, y querían montar un festival y una banda, que era lo clásico en ese momento. Además me acuerdo, perdona que te interrumpa, me acuerdo que fuimos al ayuntamiento a pedir permiso para que nos dieran la plaza de toros. Yo tenía en aquel entonces 21 años, y Antonio podía tener 23, 24 años, y el alcalde en aquel entonces era José María González, ¿no? Y nos dejó la plaza de toros, pero yo siempre me he preguntado, muchas veces me he puesto en el pellejo de aquel hombre, ¿no? De pensar estas dos niñatillas. Cuando estaba sentado y nosotros dos delante allí diciendo lo que queríamos hacer, nos miraba, yo ahora me recuerdo, digo, ¿qué pensaría diciendo, ¿qué hago yo con estos dos? ¿Le dejo la plaza de toros, no se la dejo? Pues mira, al final confió en nosotros y no la dejó. Pero todavía no era el Festival de Blues, estamos hablando de festivales de rock originales. Lo primero que hicimos fue un festival de rock. ¿Y fue gente? Pues sí vino gente, se juntaron 300, 400, 500 personas, ¿no? Que para ser el primero en aquella época no estaba mal, y como se hacía, porque los carteles los habíamos hecho nosotros a mano, no había radio, no había manera de contactar con la gente, casi se hacía por boca a boca. Pues entonces vinieron los 4 hippies de Campillo, los 20 de Málaga, los 14 de Archidona, la pequeña aldea Gala, lo que hoy es el Levi Strauss, pues el grupo de gente más alternativa que se une hoy allí, pues aquí también nos reuníamos en otros sitios, y por ahí fue por donde empezó todo. Bueno, y aquí acabaría el primer capítulo de esta historia, y el segundo capítulo, yo, si me lo permite, creo que abriríamos el plano en un local donde estaban llevando a cabo sus primeros ensayos, un grupo que decidieron montar esas dos personas que se habían conocido después de estar emigrados en Madrid y Barcelona, que fueron los García, porque era lo normal, montar un festival y hacer un grupo. Si eres apasionado del rock, si eres un hippie de la época, es como que el siguiente paso obligado, ¿no? Bueno, nos gustaba la música, y Antonio tocaba el bajo con Gaby Robledo, con Luis Robledo, que ensayaban en la trastienda del Cañón, la tienda de zapatos que había en la calle Lucena, y entonces me propuso a mí que me metiera en el grupo. Yo no había cantado en mi vida, ni en la ducha, pero bueno, me pareció algo bueno sobre todo para ligar, ¿no? y entonces pues decidimos meternos ahí. Y también fue importante lo de los García, porque para poder grabar nuestras canciones y para poder editarlas fue cuando empezamos a montar ya la compañía discográfica, que también fue un número montarla, porque a nivel de papeles, porque claro, tú ibas aquí y decías, quiero hacer una compañía discográfica, y te miraban los de Hacienda y decían, ¿qué? Pues, no sé, pues quiero grabar música, editarla en discos de vinilo, y empezaron a mirar ahí. No encontraba el epígrafe por ningún lado. No había un epígrafe ninguno. Y como digo en el DESEN, al final nos dieron uno que era ventas por mayor de lavadoras y aparatos de radiotelefonía, ¿no? Que todavía es el que tenemos, además, no lo hemos cambiado, ¿no? Todavía es el epígrafe que tenemos. No hemos vendido nunca una lavadora. Dicho sea de paso, ¿no? Bueno, la historia es que
es así lo que me está contando, es decir, compraron los equipos para grabar sus propias canciones, las de los García, y a partir de ahí se creó el sello discográfico Can Ballá, que también empezó a grabar a otros grupos. Sí, empezamos ya a coger grupos por todos lados y empezamos a moverlos a nivel pues, de toda España con otros sellos que eran como nosotros. Nos cambiábamos discos para venderlos. ¿Eso qué es? Eso que estamos contando, esta especie de red pseudo alternativa de venta colaborativa de discos. Lo que era eso que denomina La Cosa. La Cosa, eso es una organización que ideamos Antonio Blanco y yo y que la extendimos pues a toda España. Era la Confederación Organizada de Sellos Autónomos, La Cosa. Y entonces pues lo que hacíamos eran pequeños sellos discográficos que estábamos dispersos por todo el país. Creamos una red alternativa de distribución de discos y de promoción de los mismos a través de magazines, de fanzines o prensa canalla, como yo le llamaba, que eran publicaciones que no tenían depósito legal ni estaban legalizadas por ningún sitio, y radios piratas, ¿no? Que eran los que ponían este tipo de música y eso, ¿no? Fuera de las grandes cadenas de televisión y eso. Y por ahí fue por donde empezamos a funcionar. Pero Cristóbal, yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿eh? No, eso lo vamos a hacer así. Pero bueno, nos parece interesante repasarlo. Lo traía, además no lo ha dicho antes de empezar. Pues sí, ya está. Vamos a dejarlo además puesto aquí para que no perdamos ni un segundo de programación en el que no se promocione el libro. Dicho sea de paso, vamos a poner tono de anuncio publicitario. 30 años mal contados de blues en Antequera, ya a la venta, de Antonio Navarro Navi, con el que estábamos repasando hoy. Bueno, pues al final somos muy antequeranistas y nos gusta pues abordar, describir nuestra ciudad, Antequera y la comarca de diversos ámbitos. Desde el punto de vista de las manifestaciones musicales, pues se habla de verdiales o música clásica, y si son otro tipo de manifestaciones culturales, perfecto. Hoy toca hablar de rock y de blues y de ponerla en valor, porque estamos descubriendo junto a Navi dónde está el germen del Festival de Blues, que es un pequeño estudio de sonido que montaron un grupo de músicos en su momento, por cierto, en la casa de la abuela de uno de ellos, es decir, en la casa de su abuela. Sí, aquí en la Alameda. En la Alameda fue donde montamos 2 habitaciones, nos llenamos de cacharros y de aparatos, y ahí fue donde empezamos a grabar y a hacer las primeras grabaciones. Bueno, pues ahora sí nos metemos un poco en el contenido del libro, porque claro, toda esta evolución de la que estamos hablando hizo que al final no pudieran ser otros que ustedes los que estuvieran detrás de la promoción de un festival pues alternativo a la música alternativa. Es decir, lo más normal en la música alternativa en aquel momento, la de los hippies que estamos comentando, es pues música rock, música heavy, o no sé cómo se podía denominar entonces. Pero un día pusieron el foco en el blues. ¿Cómo ocurrió aquello? Pues eso fue también porque a raíz de esto, del que hemos estado hablando, de la lucha contra las multinacionales, de intentar crear sistemas alternativos de distribución de música y eso, pues como es lógico, pues perdimos, ¿no? Todas las batallas que hicimos, y hartos ya de perderlas, y con la necesidad también urgente de espabilar un poco la tesorería de la compañía, pues decidimos especializarnos y buscar algún género musical que estuviera fuera del alcance de estas compañías. Bueno, del alcance no, sino que no les interesara, porque no había unas cifras mínimas suficientes como para vender. Nicho de mercado, ¿no? Que se llama ahora. Exactamente, ¿no? ¿Así se llama? ¿Sí? Creo que sí, lo entendí de eso, digo yo, que se referirán y que puede ser aplicable a esto, no lo sé. Bueno, es una oportunidad de negocio. El caso es que estábamos en Madrid haciendo precisamente la presentación de un disco de un grupo que habíamos grabado de Málaga, y estábamos en un bar y escuchamos un blues en español, además, ¿no? Y fuimos a investigar, vimos el disco que lo habían grabado precisamente un bar de blues que todavía existe en Madrid, que se llama La Coque. Y entonces decidimos por ahí tirarnos por ese camino. Además, escogimos 2, el blues y el flamenco más clásico, 2 cosas que por aquel entonces no estaban en absoluto en el punto de mira de las grandes compañías. Y entonces a raíz de ahí también fue donde empezamos a montar el Festival de Blues. Hoy hay más de casi 200 festivales de blues en España. En aquel entonces había solo 3, ¿no? Uh-huh. Y
Y bueno, un festival de blues que volvió a empezar en la Plaza de Toros y que también tenía una incertidumbre detrás. Es decir, porque hacer un festival de rock, pues quieras que no, tiene un poquillo más de reclamo y éxito de participación garantizado. Pero uno de blues, cualquiera sabe lo que podía pasar, ¿no? Bueno, lo que sabíamos es que íbamos a contar con los de siempre, ¿no? Con la Aldea Gala. Lo volvemos otra vez a ellos, ¿no? Sabías que, además los conocíamos también porque habíamos tocado en todos los pueblos de la comarca y los alrededores habíamos tocado nosotros los García. Entonces sabíamos la gente que iba a vernos a los conciertos y la gente que había de este tipo de aficionados a este tipo de manifestación cultural, ¿no? Y entonces más o menos sabíamos que ese grupo de gente iban a responder también al blues, porque como te digo, pues aunque no había una afición a él como música, pero la mayoría de los grupos grandes de rock tocaban también blues. Los Rolling Stones, el nombre de Rolling Stone viene de una canción de uno de los bluesmen más importantes del mundo, de Muddy Waters, que tenía una canción que se llamaba Rolling Stone, y ellos se la pusieron por eso, y ellos hacían mucho blues también. Led Zeppelin hacía mucho blues y rock basado con muchas raíces de blues, ¿no? Entonces, al que le gusta el rock normalmente le gusta también el blues. Entonces, por ese aspecto sabemos que lo que era la colcha mínima la teníamos ya hecha, como así fue, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando desde aquel primer concierto organizado allá por el año 1988. Bueno, pues siempre se dice, ¿no? 30 años porque algún año no se hizo. Al final no se ha querido comer mucho la cabeza el título del libro, 30 años mal contados, ¿no? Sí. A raíz de eso, ¿no? Bueno, a raíz de eso tiene un doble sentido, ¿no? Y es que nuestra compañía habremos editado, pues, entre discos de rock, flamenco y blues, pues tampoco te puedo decir cuánto hemos editado, pero te aseguro que al menos de 10 a 15 referencias podemos editar todos los años. Pero nunca habíamos editado un libro. Hemos producido un montón de música, pero yo nunca había escrito un libro, y mi pericia como escritor pues es bastante limitada. Por eso es lo de los mal contados. O sea, quiere decir que son 30 años que estarán seguramente mal contados. Sí. Bueno, yo creo que está bastante bien contado, porque además es un libro que reúne un material gráfico importante, y como no puede ser de otra forma, pues también va con su regalo musical, ¿no? En forma de CD. Sí, bueno, aparte del libro, tiene sobre todo una parte muy importante, que es la parte gráfica, en la parte de los fotógrafos. Yo creo que si no llega a ser por los fotógrafos, por la cantidad de material que teníamos de fotos, casi todos de ellos además fotógrafos de Antequera, casi todos de ellos pertenecientes a la asociación fotográfica que tenemos aquí en Antequera, que tienen también un taco de años, ¿eh? Este año en que hemos empezado me parece que cumplen ya 25 años que llevan esta gente aquí. Uh-huh. Pues entonces este material gráfico ha sido súper importante para que el libro tenga una consistencia y no sea un mero cuadernillo, ¿no? Y luego, aparte también, por supuesto, estamos hablando de música, pues el libro lleva incluido un CD con 16 canciones. 16 canciones que he elegido yo de entre las, no sé, 400 o 500 que podemos tener editadas. Menudo reto, ¿no? Tener que hacer una selección de 16 por alguna razón. Sí, pero ha estado divertido, te lo haces, pero según vas escribiendo, la ventaja que tienes es que según vas escribiendo sale la idea. Te sale la idea, te dices, pues aquí tenemos que colocar la canción esta y la de esta. Además, hay 3 temas inéditos que no se han editado nunca, y entre ellos uno que es muy curioso, para la parte mochana que tenemos aquí nosotros los antequeranos, ¿no? Que es una banda de 9 músicos de Antequera que se formó por allá por el año 81, cuando yo me fui a la mili, y entonces hubo que parar los García. Entonces Antonio Blanco montó una banda de 9 músicos, que yo era una macro banda. Había muy pocas en Antequera, ¿no? Había personajes ilustres hoy en Antequera como Joaquín Castro, Enrique García del Bar La Fuerza, yo qué sé, José Antonio Aragón, Federico Álvarez, que no tocaba la batería, tocaba el trombón, ¿no? Y bueno, pues grabamos 6 canciones de
de esa banda, que no se llegaron a editar nunca ni nada. Y hará cuestión de un año, cosas así, me topé con ellas en una, sacando cintas antiguas y demás, y la encontré, y entonces me he incluido uno de esos temas también ahí en el disco. Pues mucho material gráfico y sonoro también, como estamos comentando, inédito en algún caso, que va a poder disfrutar la gente, algo estamos adelantando durante esta entrevista, la gente que se haga con este libro, 30 años mal contados de blues en Antequera, con muchísimas anécdotas. Es verdad que se fue la luz un día en medio del concierto y no se pudo volver a recuperar. Sí, fue un año que hubo, ha sido así el único percance importante que hemos tenido en todos estos 30 años mal contados de blues, que hubo un apagón general que dejó a media Antequera sin luz, se quemó un colector de esto o algo así, y nos pilló ya terminando, había actuado en 3 grupos ese día, nos pilló actuando el segundo grupo, y el tercero ya no pudo tocar. Hubo un rato allí que estuvieron el Alan Mike, el Lou Marini, el saxofonista de los Blue Brothers, estuvieron allí en el escenario tocando cosas acústicas, intentando hacer rato, pero ya vinieron los electricistas y nos dijeron que la cosa estaba opaca, que no iban a poder arreglarlo al menos en 3-4 horas, cosas así, con lo cual ya pues decidimos que había que dejarlo en ese instante. Bueno, es solo una de las muchas anécdotas e historias de este festival que comenzó en la Plaza de Toros, que pasó, y muchos lo recordarán, por el Polideportivo de la Piscina, y hubo un momento en que decidieron ustedes vincularlo al turismo y a la cultura, que es cuando pegó el salto a lo que hoy se asocia ineludiblemente al Festival de Blues, que es la Colegiata, como escenario central del festival, ¿no? Quisimos empezar a relacionar lo que es la música con otros aspectos culturales, y lo primero que lo teníamos a huevo, que era el patrimonio artístico que tenemos aquí en Antequera. Queríamos que se apoyaran el uno al otro, queríamos que la imagen del blues en Antequera fuera el patrimonio que tenemos. O sea, de hecho, lo podéis ver en el libro o en cualquier foto que salga de blues en Antequera, aparece detrás una colegiata, aparece las columnas de un claustro, aparecen, pues, en fin, todo eso. Queríamos que la imagen del blues en Antequera fuera el patrimonio que tenemos, y queríamos también que fuera el blues el que ayudara en cierto modo a la gente de fuera a conocer el patrimonio que tenemos, y a raíz de ahí pues empezamos ya también a ligarlo con otra serie de expresiones artísticas, de lo más variado, pues desde la poesía, la pintura, los cómics, la fotografía. En el libro mismo incluimos 4 microrelatos de otra asociación cultural de aquí de Antequera, de Alas de Papel, que escribieron 4 relatos interesantes, porque era una visión del mundo del blues desde gente que no está dentro del mundo del blues, ¿no? Y entonces pues lo incluimos también. Fue una exposición que hicimos con los relatos allí en el Club de Blues, y que está también incluida prácticamente entera aquí en el libro. La historia del blues en Antequera, que está perfectamente recogida, no solamente con la recreación no sé si la totalidad de los carteles de los festivales, pero sí de todos de los discos que han grabado relacionados con grupos de blues también. Y como decimos, esa selección maravillosa de 16 canciones. Pero me ha llamado la atención también que encontrar una tira de cómic en la que ustedes son los protagonistas, y que tiene también pues un componente de reclamo de imagen también para Antequera, porque esa se editó en un cómic famoso, ¿verdad? Bueno, sí, eso fue... conocíamos a través de la música. Había también, como te dije, pues estábamos en contacto con gente que editaba fanzines y demás, y luego pues con periodistas gonzos, como yo lo llamaba, que eran un poco periodistas que estaban ya metidos en medios de comunicación potentes, como era en aquella época la revista Popular 1, pero estaban metidos ellos ahí dentro, ¿no? Como topos. Entonces, por medio de conocimos a una gente de Barcelona, a Miguel Gallardo y Juan Mediavilla, que editaban pues, en la época de los 70 en la revista más importante de cómics underground de España, en el Víbora. Ellos tenían un personaje muy famoso que se llamaba el Makoki, la aventura de Makoki, con todos los de estos.
Y bueno, pues ellos lo que se dedicaban era a escuchar historias y a ampliarlas, no a exagerarlas luego ya en los cómics. Entonces hay una aventura que salió que era el maléfico grupo de heavy metal, Los García, que raptamos a un adolescente problemático y nos lo traemos aquí a Antequera a tocar en el Festival de Rock de Antequera. Y entonces pues la madre toda enfadada pues contrata a 4 superhéroes de estos, los 4 fantásticos y eso, y vienen aquí a Antequera y en fin, hay una pelea y al final ganan los buenos, claro. Bueno, pues también ellos, no nosotros. Y entonces pues aparece también, ¿no?, como curiosidad. Hueco para el cómic también, como otra manifestación artística más relacionada con el blues. Hay otra tira de cómics también que a mí me gustó mucho, que es la tira esta que aparece en el Sad Antequera del Mundo Mochano. No me acuerdo ahora, en mi memoria no me acuerdo cómo se llama ahora el hombre que la escribe, no me acuerdo ahora, perdón, pero vamos, en el libro pongo su nombre y eso porque describe en una tira lo que es el público del festival de blues de una manera increíble, nos retrata a todos, ¿no?, en una simple tira de cuatro viñetas, impresionante. Pues también incluida, no tiene desperdicio ninguna de las páginas de este libro que estamos repasando, y que hay que decir que no es un listado cronológico de año por año lo que pasó en cada uno de los festivales, todo lo contrario, ¿no? Buscan un poco utilizar los festivales como excusa para tratar el blues en Antequera y el blues en Andalucía en general. Sí, me parecía muy aburrido hacer una serie cronológica del festival, y entonces los capítulos van agrupados desde otro cierto punto de vista, ¿no? Unos van en correlación a los focos de blues que ha habido aquí en España. Lógicamente la parte también extranjera de americanos que han venido y de ingleses que han estado viniendo por aquí, algunos de ellos explicando quiénes son, porque a lo mejor la gente los veía en el escenario pero no eran conscientes de luego del bagaje en la historia de la música que esa gente ha tenido, ¿no? Incluso en los españoles, como yo digo, muchas veces estás escuchando a Rafael, un disco de Rafael, o estás escuchando un disco de Sabina, o qué sé yo, un disco de Joan Manuel Serrat, y estás escuchando a músicos de blues. La guitarra que estás escuchando, has visto al guitarrista tocar aquí en Antequera, o el batería de los Chunguitos es un batería de blues también de aquí en Antequera. Son músicos que están muy cotizados en el nivel nacional, ¿no? En fin, yo creo que es una sucesión de capítulos entrelazados con ellos que pueden llegar a comprender un poco mejor el por qué ha habido tanto. Hay una historia de blues en Antequera, y para el que no esté muy metido dentro del blues, una somera explicación de dónde surge esta música del diablo, ¿no?, como le han llamado siempre al blues. Bueno, pues hay que decir que es un libro para todos los públicos, no solamente para entendidos. Por cierto, ¿cómo le surgió la idea de hacer un libro? Pues de este tema. Creo recordar que fue cuando estábamos presentando uno de los festivales en el ayuntamiento, y al terminar eso que estábamos hablando de cuántos años, no sé qué, no sé en cuánto, como siempre no nos acordamos, no sabemos cuántos, no sabemos no sé qué, y Ana Cebrián dijo entonces, pues lo que teníais que hacer era escribir un libro, y así ya, y ahí ya dije, ahora lo vamos a escribir. Ahora lo vamos a escribir, ¿no? Y de ahí empezamos ya a darle vuelta al proyecto. Bueno, pues anécdota desde el principio en la gestión de la idea de crear este libro, homenaje a los 30 años de Blues en Antequera, muy bien contados, con parte gráfica, sonora, como hemos dicho, incluso pictórica con esas tiras de cómic. Y eso sí, mal contados, porque no solamente hablamos de esos 30 años justos, sino un poquito antes, también nos vamos y explicamos, y nos salimos de Antequera y vamos a otros rincones. O sea que merece la pena, no tiene desperdicio. Antonio Navarro, Navi, último rockero, bluesman de Antequera, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.